Bien, continuando con nuestra pequeña serie de videos acerca del método de mallas y el método de nodos, vamos a hacer la comparación, ¿no? De uno con otro método. Para el primer método, recordemos que en el video anterior realizamos el sistema de ecuaciones nodales y sacamos cada una de las tensiones en ese nodo, ¿no? En cada nodo. Entonces ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero por el método de corrientes de malla. Entonces, bien, para el método de corrientes de malla, nosotros iniciamos eh, colocando o asignando una corriente a cada una de las mallas. Entonces, colocamos aquí que vamos a tener una corriente I1, vamos a tener una corriente I2 y vamos a tener una corriente I3. Y sobre todo la malla de acá arriba, que va a ser una malla donde circulará una corriente I4. Ok, en este caso vamos a otorgarles polaridades a las resistencias, ¿no? Siguiendo la convención pasiva de signos. Vamos a otorgarle estas polaridades de forma, ojo con lo que voy a decir, individuales. Entonces, más menos, más menos, más menos. Vamos a una de acá, sería más menos, ¿no? Y finalmente faltaría la malla I4. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es recorrer la malla. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a ocurrir algo bastante interesante, y es que el teorema nos dice o nos indica que en el caso de tener una fuente en la periferia, para fuentes en la periferia, la corriente de malla será igual al valor de la fuente. La I de malla será igual al valor de la fuente. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Ojo que nosotros hemos asignado un sentido horario. Entonces nos damos cuenta que nuestra fuente, para el primer caso, ¿qué ocurre? Está opuesta al sentido que nosotros hemos indicado. Es decir, que mientras la fuente tiene este sentido, que la vamos a llamar de 3 amperios, ¿qué ocurría? Nosotros estamos asignando en sentido opuesto. Y esto nosotros le hemos llamado como I1. Por lo tanto, siguiendo la regla que hemos puesto arriba, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir que nuestra I1 va a ser igual a menos 3 amperios. Ok, siguiendo el mismo patrón, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que se repite la misma situación en la malla I3. Entonces podemos darnos cuenta que también son opuestas y que I3, o la malla que nosotros asignamos como I3, es igual a menos 7 amperios. Listo, ¿qué nos queda? Nos quedará plantear ecuaciones para la malla I2 y para la malla I4. Entonces, para la malla I2, nosotros podemos decir lo siguiente. Se aconseja o se recomienda coger un punto de referencia, ¿no? En ese caso, mi punto de referencia lo vamos a coger aquí. ¿Y yo qué puedo decir? Puedo decir entonces, vamos a coger color azul para hacer esta ecuación. Y decimos, ok, si arrancamos de aquí, podemos coger cualquiera de los dos terminales, ¿no? Terminal de entrada o terminal de salida. De cualquier forma, la ecuación va a ser la misma. Bueno, van a cambiar los signos, eso sí, ¿no?
pero el sistema sigue dándome el mismo resultado. Entonces, vamos a coger por conveniencia el terminal de salida, por costumbre, ¿no? Entonces va a ser a colocar menos 3 y aquí paréntesis. ¿Qué va a hacer? Hay que definir otra cosa importante. En este caso, como yo estoy realizando una ecuación en la malla 2, a la malla 2 yo la voy a llamar principal. Es decir, que si esta es la principal, el resto de mallas que rodean, es decir, la I1, la I4 y la I3, van a pasar a ser secundarias. Entonces, lo que vamos a realizar aquí dentro del paréntesis va a ser la corriente principal, que en este caso es I2, menos la corriente secundaria. La corriente secundaria sería I1. Y cerramos el paréntesis. Efectuamos lo mismo para la siguiente, ¿no? Que sería, si seguimos el recorrido, menos 4, corriente principal I2, menos corriente secundaria I4. Y finalmente nos faltaría esta resistencia de aquí, que sería menos 5, corriente principal I2, menos corriente secundaria I3. Y eso es igual a 0. Una cosa bastante importante es respetar, pues no la referencia que hemos cogido para todo el circuito. Es decir, si ya escogimos usar el terminal de entrada para todo el circuito. Si escogemos el terminal de salida para todo el circuito. Entonces, ¿qué hacemos? A continuación, rompemos paréntesis, ¿no? O bueno, realizamos la operación algebraica correspondiente, que sería 3 y 2, menos por menos es más, 3 y 1, menos 4 y 2, más 4 y 4, menos 5 y 2, y menos por menos, más 5 y 3. Y eso es igual a 0. Reducimos términos semejantes, ¿y qué nos va a quedar? Vemos todos los términos que tienen I1, en este caso solo un término tiene I1, por lo tanto sería, ya ordenando, ¿no? 3 y 1, observamos todos los términos que tienen I2, tenemos menos 3 y menos 4, menos 7 y menos 7 y menos 5 nos da menos 12. Entonces sería menos 12 y 2. Para los términos con I3 solamente contamos con más 5 y 3. Y finalmente con los términos de I4 tenemos solamente más 4 y 4. Eso igual a 0. Para simplificar la ecuación, nosotros ya sabemos cuánto vale I1 y cuánto vale I3. Entonces simplemente procedemos a reemplazar, ¿no? Nos quedaría 3 por menos 3. Vamos a verlo con otro color, ¿no? Menos 12 y 2 más 5 y 3. ¿Pero cuánto vale y 3? Y 3 vale menos 7. Más 4 y 4, y eso es igual a 0. Entonces esto nos va a dar menos 9, menos 12 y 2, y acá nos da menos 35, y más 4 y 4. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Simplemente nos quedaría decir que esta ecuación va a ser menos 12 y 2 más 4 y 4 igual a, en este caso, menos 35 y menos 39, nos da menos 44. Al pasar al otro lado, pasaría como 44 positivo. Esta sería nuestra ecuación 1.
Listo. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería plantear de la misma forma una ecuación para la malla I4. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a bajar un poco el circuito, ¿no? Como les había dicho, siempre es bueno poder observar lo que se está haciendo. Entonces vamos a bajarlo un poco. Listo. Entonces, para la malla I4, vamos a colocar aquí, para la malla I4, respetamos el mismo sentido, ¿no? Terminal de salida. Y recordamos, corriente principal, en este caso ahora la malla I4 va a ser la corriente, perdón, la malla principal o la corriente principal. Y el resto de mallas, en este caso la I2 y la I1, serían sus secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos, ok, menos 2 y 4, menos 4, corriente principal, y 4, corriente secundaria, y 2, menos 1, corriente principal, y 4, corriente secundaria, y 1. Y eso va a ser igual a 0. Realizamos la parte algebraica del problema. 4 y 4, menos por menos es más. 4 y 2, y aquí sería menos, y 4 más, y 1. Y eso va a ser igual a 0. Finalmente, ¿qué podemos decir aquí? Nosotros decimos que si ordenamos un poco va a ser I1, y tenemos más 4 y 2. No tenemos un término con I3, pero sí tenemos términos con I4, que sería en este caso menos 4 y menos 2, menos 6 y menos 1, serían menos 7 y 4, y eso igual a 0. Donde debemos recordar qué cosa, que I1 tiene un valor igual a menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Decimos, ok, aquí va a ser menos 3, y el resto sigue siendo igual, ¿no? Más 4 y 2, menos 7 y 4, igual a 0. Pasamos de este término al otro lado, pasaría como positivo, y tendríamos 4 y 2, menos 7 y 4, igual a 3. Y esta de aquí sería nuestra ecuación 2. Viéndolo de la forma de un sistema de ecuaciones lineales, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener un sistema de la siguiente forma. Menos 12 y 2, más 4 y 4, igual a 44. Y para la siguiente ecuación tendríamos 4 y 2, menos 7 y 4, igual a 3. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones lineales. Llevado a su forma matricial, que no es más que una matriz de coeficientes, una matriz de incógnita y una matriz de términos independientes, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocarlo como un equivalente, ¿no? Que sería nada más y nada menos que menos 12, 4, colocamos acá 4, menos 7. ¿Cuáles serían acá nuestras incógnitas? En este caso vamos a tener corriente I1, corriente I2, y eso va a ser igual a nuestra matriz de términos independientes, que en este caso sería 44 y 3. Entonces vamos a colocar aquí, estos corchetes. Entonces, ya con esto, este sistema lo podemos ingresar a MATLAB. Vemos que en este caso es un sistema mucho más cómodo al ser un sistema de 2x2, ¿no? Como recordamos, en nuestro método de nodos nos dio ¿qué cosa? Un sistema de 3x3. Entonces,
Vamos a ingresar este sistema de aquí a MATLAB. Entonces, aquí están los resultados, ¿no?, de nuestro ejercicio anterior. Entonces, vamos a colocar acá con minúscula, ¿no? Nuestra matriz de coeficiente la llamamos R minúscula y va a ser, abro corchete, 4 menos 7, punto y coma, menos 12 y 4. Cierro corchete. Ahora, V minúscula igual a menos 12, vamos a salir una carita feliz. Listo, menos 12 y 4. Cerramos y colocamos de codificación I, porque queremos calcular corrientes, ¿no? Igual a inverso de R minúscula por V. Algo bastante importante a destacar es que MATLAB es bastante sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que podamos colocar nombres o variables en mayúscula, minúscula y no vamos a tener ningún problema. Entonces recordemos que lo que vamos a obtener son corrientes, ¿no? Le damos a Run y tenemos un pequeño error. Oh, claro, aquí que nos hizo falta, como es un sistema de 2×2, debemos colocar la segunda ecuación. En este caso, al no haber colocado el punto y coma, estábamos indicando que era una sola ecuación. Por eso es que nos muestra un error en la dimensión de la matriz. Ahora sí, una vez que ya hemos colocado el punto y coma, recordemos que el comando punto y coma, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para colocar otras ecuaciones, ¿no? Otras filas. Entonces le damos a Run y podemos ver que ya se ha corregido ese error que teníamos. Una cosa importante, considero yo, que es verificar el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya nos pasó que en la grabación anterior, en el método nodal, habíamos colocado mal un valor, ¿no? Vamos a verificarlo. Y sería menos 4 y 4, y 4 y menos 7. Entonces tenemos, ahí parece que tenemos un error, ¿no? Bueno, hemos colocado las ecuaciones al revés. Aquello no influye, ¿no? Por si acaso. Entonces tenemos 4 y menos 7 y menos 12 y 4. Y la siguiente ecuación sería, que sería la de los términos independientes, 44 y 3. En ese caso, ahí sí hemos cometido un error, ¿no? Hemos repetido una ecuación. En este caso aquí sería, vamos a colocar aquí, en este caso aquí sería 3, y la separamos y el de acá sería 44. Entonces verificamos nuevamente, y en este caso ya tenemos el sistema, ¿no? Ahora sí, le damos a Run, y obtenemos las siguientes corrientes, menos 471 aproximadamente, y menos 312. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros podríamos decir entonces que, vamos a colocarlo aquí con rojo, que nuestra I1, I2 e I3, o e I4. ¿Qué podemos decir nosotros? Que nuestra I1, como ya sabemos, vale menos 3. Nuestra I2, como nos mostró MATLAB, tiene un valor de menos 4,71, ¿no? Ya redondeando. Menos 4,71. Ojo, amperios, no se olviden de las unidades. La corriente I3 como tal de menos 7 amperios. Y la corriente I4 de
menos 3,12 amperios, ya redondeando, ¿no? Entonces, en este caso hemos obtenido las corrientes de cada malla. Ahora, ¿cómo podríamos comparar un método con el otro? Ok, para el método inicial, que fue el método de nodos, nosotros ¿qué habíamos dicho? Nosotros habíamos dicho que íbamos a calcular las tensiones, ¿no? Entonces, para esas tensiones, por ejemplo, la tensión B2 es de 5,12 voltios, que es la de aquí, ¿no? La de la resistencia de 3 ohmios. Entonces vamos a calcularla. ¿De qué manera? Nosotros sabemos que la tensión va a ser, en este caso B2, va a ser igual a ¿qué? A la corriente, o bueno, en este caso la resistencia de 3 ohmios, por la corriente que pasa a través de ella, que sería la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Cuánto vale la corriente I1? La corriente I1 vale menos 3, menos la corriente I2, que vale menos 4,71. ¿No? Cerramos. ¿Y eso cuánto va a ser? Esto nos va a dar un total de 3 por, vemos que menos por menos es más, sería 4,71 menos 3, nos da 1,71, ¿no? Nos da 1,71. Y finalmente, 3 por 1,71 nos da 5,13 voltios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Retornamos a nuestro método nodal para verificar el valor. Y podemos observar que nos dio 5,12 voltios. Entonces es bastante aproximado, ¿no? ¿Qué otra forma? Podríamos de pronto comprobar con la tensión en B3. ¿Qué ocurre con la tensión en B3? La tensión en B3 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de 5 por la corriente que pasa sobre ella, que sería la I2 menos la I3. Esto nos va a dar 5 por I2, en este caso menos 4,71, menos la corriente I3, que sería menos 7. Cerramos, esto nos va a dar 5, que se multiplica por, en este caso menos por menos es más, sería 7 menos 4,71, nos da 2,29 de corriente, ¿no? Multiplicando esto, ese 2,29 por 5, nos da 11,45 voltios. Si lo constatamos con nuestro análisis nodal, ¿qué vamos a tener? Nuestro B3 con nuestro análisis de tensiones de nodo nos dio 11,47. Vamos a ver que es bastante aproximado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos determinar? Podríamos determinar de pronto el valor de B1, que sería de cuenta la tensión en esta fuente de corriente. Entonces, yo puedo plantear aquí una pequeña malla, ¿cierto? Porque tengo aquí B1 menos B2, ¿no? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la corriente I1 menos la corriente I4 por B1. Planteamos esa pequeña ecuación y ¿qué decimos? Decimos que B1 menos B2 va a ser igual a ¿qué?
a la resistencia de 1 por la corriente, en este caso la principal, y 1 menos la secundaria, que sería I4. Entonces, colocamos aquí y resolvemos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, recordemos que ya tenemos el valor de B2, por lo tanto B1 va a ser igual a I1 menos I4, voy a colocarlo aquí, entre paréntesis, multiplicado por la resistencia de 1, ¿no? Solo que ya no se la colocó, más B2. Entonces, llenando estos valores, ¿qué sabemos? Sabemos que B1 va a ser igual a ¿qué? A la corriente I1, en este caso, menos 3, 1, ¿cierto? Y menos I4. ¿Y cuánto vale I4? Menos 3,12. Cerramos. Más B2. El valor de B2 nos dio 5,13 voltios, ¿no? Vamos a colocar de una vez las unidades. Acá nos va a dar voltios porque tenemos un ohmio por la diferencia de esta corriente, ¿no? Entonces B1 va a ser igual a que menos por menos se vuelve más. Tendríamos 3,12 menos 3 a 0,12 por 1 más 5,13 voltios, ¿no? Esto en voltios y lo de acá también en voltios, por lo tanto B1 va a ser igual a 5,25 aproximadamente voltios. Entonces, si regresamos a nuestro análisis nodal, observamos que nuestra B1 es 5,24 voltios. Entonces, no hay mucha diferencia. ¿De qué va a depender usar un método del otro? Básicamente va a depender de qué, de lo que se nos pida, ¿no? Si es que nos piden hallar alguna corriente en específico, podríamos usar método de mallas, o si nos piden hallar una tensión en específico, método de análisis nodal. Otra cosa bastante importante mencionar, ¿no? Ya para finalizar, es que el análisis de mallas, o el método de mallas, o método de corrientes de mallas, solo se puede utilizar cuando el circuito es plano. ¿Cuándo hablamos de un circuito plano? Cuando ningún elemento está sobre otro. Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro el asunto de el método de mallas y su comparación, ¿no? Con el método nodal. Gracias.